Para comenzar, y creo que podría ser una muy buena pregunta, ustedes tomaron la decisión de invertir en RH antes de la pandemia, es cierto, o sea, el proyecto de Es Losa Group se correcto. definió antes de la pandemia. Así Eh, es. pero ¿por qué? ¿Cuál fue la idea de realmente decidir invertir en recursos humanos? Mira, básicamente en LOSA, y creo yo que en cualquier empresa te funciona muy bien, es que todo proyecto de recursos humanos debe nacer desde la necesidad del negocio. Es clave entender qué necesita el negocio, cuáles son sus retos, etcétera, y luego tú como recursos humanos traducir eso en iniciativas propias que apalanquen al negocio pues para lograr esas metas. Nosotros empezamos haciendo un diagnóstico, como podemos ver en esta filmina, en el que sobre todo nos enfocamos en ver cuál es la madurez de los procesos de recursos humanos ya implementados, pero cruzarlo con prioridades del negocio. Entonces, de esta forma pudimos entender, ok, yo en el Hire to Retire tengo 12 procesos de RH, pero igual LOSA no necesita los 12 o no necesita todos esos procesos desde el año 1. Una vez tú tienes eso claro, puedes sentarte y dibujar tu propia estrategia de recursos humanos que siempre debe estar atada a la estrategia de negocio. Entonces, como verás en esta diapositiva, primero nos enfocamos en, esta es la estrategia de negocio y el negocio va hacia esta dirección en 3 o 5 años. Con eso ya tú puedes decir, este va a ser mi enfoque de recursos humanos en esos 3 a 5 años. Y ya estás habilitado para dibujar iniciativas estratégicas dentro de 3 grandes pilares que pues, son los que idealmente siempre debemos considerar, y es ¿qué voy a hacer yo para fortalecer a recursos humanos? Es decir, ¿qué hace recursos humanos hacia adentro y cómo lo vas a medir? Es súper importante al negocio siempre decirle, quiero hacer esto y lo voy a medir de esta forma. Luego, ¿cómo vas a fortalecer tú el negocio? Porque como RH sí puedes aportar y puedes fortalecer al negocio. Y eso también debería ser medible. Por ejemplo, si yo estoy siendo eficiente en fortalecer al negocio, debería tener resultados de microclima o estilos de liderazgo cada vez mejores. Y esto a su vez va a impactar en mi propuesta de valor al negocio, que también es medible a través de tus resultados de clima. Entonces, hicimos el diagnóstico, dibujamos esta estrategia con estos grandes pilares y te doy un ejemplo muy breve. El enfoque de mi negocio era principalmente a 3 o 5 años, queremos rentabilizar el portafolio de nuestros socios. En mi enfoque RH, ¿qué hago yo para lograr eso? Pues, idealmente, yo como RH debería habilitar a todos los para lograr ese objetivo. Eso ya me permite dibujar una iniciativa puntual, que es, voy a desarrollar dentro de RH un modelo de desempeño que mida resultados y a su vez los ate a una compensación que es directamente proporcional a lo que yo estoy logrando en el negocio. Y para yo lograr eso, necesito sí o sí una herramienta tecnológica, porque si no, no puedo luego pasar al pilar de fortalecer el negocio. Pues en mi experiencia fue mucho más fácil vender un esquema de desempeño que puedes gestionar súper fácil incluso desde el celular. En SuccessFactors tú puedes ver los objetivos, aprobarlos, calificar, etcétera, desde el móvil. Con eso, para mí fue súper sencillo ir luego a fortalecer el negocio enseñándoles a definir objetivos SMART y decirles, mire, lo va a poder hacer desde el celular. El proceso fue más fácil de vender. Y luego, por supuesto, impactas en la propuesta del valor al empleado porque tienes un esquema que funciona, les estás recompensando el desempeño y además les das una herramienta para hacerlo que es súper simple. Una vez teniendo esta estrategia, pues ya puedes ir con el negocio a decir, yo veo que sus necesidades son estas, propongo estas soluciones atadas a su estrategia, y después pues ya viene el paso que es podría ser un poquito más complicado, y es cómo haces para que te aprueben esa inversión. Eso lo podemos ver en el siguiente slide,
que es donde ya nos enfocamos un poquito en los números. Súper importante, al negocio hablemosle en su idioma. Es decir, si yo hablo con el negocio, tengo allí a financieros, a gente de inversiones, a mi director general, etcétera. Entonces, yo debo hablarles de números y debo cuantificar costos y beneficios. En el caso de LOSA, lo primero que hicimos fue recomendar que la inversión se enfocara un poquito más en tecnología. Si ves los porcentajes, generalmente grandes empresas gastan un poquito más en diseñar sus procesos que en la tecnología. Nosotros propusimos bajarle un poquito la inversión en diseño de procesos e invertir más en la tecnología. Eso porque como RH podemos aprovechar nuestra expertise, nosotros somos expertos en los procesos de recursos humanos, no así en tecnología. Entonces hace más sentido que inviertas en gente experta, externa, que te apalanque en la parte de la tecnología y además te habilitan para que si tú tienes un proceso bien diseñado y lo subes a una herramienta tecnológica eficiente, puedes impactar al 100% de la población. Es mucho más fácil llegarles. Entonces, si ves la gráfica, nosotros sugeríamos pegarle al 100% de la población con un costo por debajo del benchmark y además les llevamos la referencia de grandes empresas que gastan incluso $6,000 por colaborador en proyectos de 3 a 5 años para transformar recursos humanos. Acá sustentamos muy bien el costo, o sea, la inversión que necesitamos, y luego hablamos de beneficios. Y para eso, como nosotros logramos captar la atención del negocio, fue decirles, esto se va a traducir en una reducción del costo de servir de recursos humanos. Si ves el benchmark, las grandes empresas o el top performer tiene un costo aproximado de $700 anuales por colaborador para servicios RH. Al tú automatizar procesos, logras reducir ese costo y en nuestro caso, pegarle al top performer desde el año 2 de la transformación, que curiosamente era el año de la pandemia. Y esto inevitablemente pues te pega en el estado de resultados porque estás bajándole costos a la empresa y eso se va a ver reflejado indiscutiblemente en mejorar la rentabilidad y tener pues, mejores resultados a cierre de año. Y fue así como nosotros logramos que nos aprobaran la inversión y de hecho avanzar con el proyecto incluso en 2020, que pues fue un año complicado para todo el mundo. Interesante. Esto habla mucho de todo el trabajo previo que lleva un proyecto de estos, ¿verdad? Exactamente. Y es muy, muy interesante conocer un poco cómo estructuras y cómo manejas el tema para llevarlo hacia el negocio. Ahora, hablando específicamente del proyecto, vemos aquí que hacen ustedes, toman esta decisión de llevar al negocio a este siguiente nivel, están visualizando una inversión en tecnología, aprovechando el conocimiento y expertise que tienen en recursos humanos y se lanzan al proyecto de SuccessFactors. Así es. Ahí con esto yo creo que, y creo que a todos los que estén aquí conectados les llama la atención saber cómo les fue, en qué les favoreció este tema, cómo esto que planearon realmente se llega a hacer vida en el proyecto y qué retos pudieron haber tenido ahí en el camino. Ok, te cuento. Pues realmente logramos avanzar bastante bien el primer año, que fue el 2019. Si ves en nuestra timeline, logramos implementar todos los procesos que ofrecimos para 2019 y nos mantuvimos dentro del presupuesto. Ahí todo fluyó perfecto y seguíamos siendo, si nos comparábamos con el benchmark, nos manteníamos en medium performer. En el año 2020 logramos incrementar ese 27 a un 45, terminamos todos los procesos que ofrecimos, los automatizamos y curiosamente en ese año se vio una reducción de costos del proyecto. Eso se debió a varias cosas. Primero, decidimos implementar a pesar de la pandemia y eso implicó hacer una implementación, configuración, etcétera,
en remoto. Eso indiscutiblemente te baja los costos, porque te ahorras traslado de consultores, te ahorras todo lo que implica trabajar desde la oficina, sesiones largas de oficina que te generan cualquier tipo de costos. En principio era un reto porque en LOSA siempre nos ha gustado hacer las implementaciones presenciales. De hecho, era una de las cosas que le pedíamos a los consultores. Siempre pues nos complacían con esa parte y hacíamos todas las implementaciones presenciales. Pero el año pasado era imposible hacerlo así. Lo llevamos a la mesa de discusión y una vez visto los beneficios de haber implementado en 2019 Central de Empleados y Desempeño, mi equipo directivo me dio luz verde y me dijeron, mire, con los resultados que hemos tenido de los primeros módulos, no vamos a detener la implementación, lancémonos, hagámosla en remoto y pues cuéntanos usted cómo avanzan y cualquier cosa la pausamos. Pero al final funcionó súper bien. Creo que fue clave el equipo de consultores que me asignaron. Realmente un equipo excelente de consultores. Todo el tiempo te respaldan, te apoyan, te resuelven. Me aporta muchísimo valor el hecho de que el consultor me ofrece soluciones específicas para LOSA. No me traen la típica solución de cajón que te ofrece el módulo, sino me ofrecen cosas que realmente me resuelven la necesidad de LOSA. Y por eso y muchas cosas más logramos implementar en menos tiempo del programado y con menos costo. Y además, si ves el indicador, le pegamos al top performer, incluso bajando el costo un poquito más de lo proyectado, que era el 0.7, y logramos bajarlo a un 0.5. Eso fue 2020. Y en 2021, pues proyectamos igual generar ahorro. En principio pensábamos implementar el módulo de compensaciones en Q1 de 2021, pero como nos fue tan bien con los otros módulos, vimos súper rápido los beneficios de la implementación. El equipo directivo pidió adelantar el módulo de compensaciones. Igual nos fuimos contra el tiempo, corrimos con la implementación el año pasado y logramos salir en tiempo por debajo del costo y hasta aquí. Todos mis directivos felices con todos los módulos. Bueno, interesante que el negocio esté contento. La verdad es que, Sí. bueno, RH trabaja para que la gente esté feliz, ¿no? Pero en general, los beneficios que tuvieron ustedes a través de este proyecto, ¿cómo los podrías puntualizar? ¿Qué dirías que fueron esos beneficios que has tenido de implementar SuccessFactors? Mira, acá te menciono 3 grandes beneficios y tengo muchos más, pero los principales. Hace tus procesos escalables y muy fácil implementar el proceso como tal. ¿Sí? Una vez tú tienes un proceso bien diseñado que además está automatizado, para mí es muy fácil si tengo una adquisición de un nuevo negocio, que aquí puede pasar. Es súper fácil implementar mi proceso de recursos humanos porque simplemente conecto SuccessFactors y activo a la nueva empresa y va a ser mucho más sencillo que corran todos mis procesos en ese nuevo negocio. O en negocios que ya tenemos que eventualmente queremos implementar SuccessFactors con todos los procesos de RH, los tiempos se acortan. Si tú vas a desplegar un esquema de desempeño manual, te puede tomar más de un año. Implementarlo a través de SuccessFactors, en 3 meses tengo habilitada a toda la gente para que pueda cargar los objetivos, evaluar, etc. El siguiente beneficio grande es, en nuestro caso, hubo una reducción del 53% del tiempo dedicado a transacciones en recursos humanos. Eso te libera tiempo de recursos valiosos en RH para enfocarse en temas más estratégicos. Y a eso te habilita para generar mucho más valor al negocio. Y también, al tener una herramienta como Success, fortalece esa integridad y seguridad de datos, que en nuestro negocio es sumamente importante. Acá casi todo lo que vemos es confidencial y yo puedo estar tranquila de que en SuccessFactors la información está
súper resguardada, hay integridad y seguridad de datos y además tengo acceso a información en tiempo real. Claro. Claro que eso es un tema muy complicado en los procesos de RH, ¿verdad? Tener tiempo, la Exactamente, información en tiempo real es bien difícil conseguirlo. así es. Genial, yo creo que esto da un panorama de cómo fue la historia Ujú. de Loza Group para llevarse a ese próximo nivel de RH, la implementación y los retos que tuvieron. Pero hay una pregunta que creo que siempre queda sobre la mesa y podría ser interesante hacer y es, si ustedes hubieran hecho algo diferente, ¿qué habrían hecho diferente? ¿Por qué lo habrías hecho diferente? A ver, yo lo que habría hecho diferente es los tiempos de implementación. Si te das cuenta que lo vi contigo cuando hicimos la negociación, cuando tratamos Accento, etcétera, yo dejé un lapso más o menos amplio entre módulo y módulo. Por ejemplo, tenía central de empleados, 3 meses después desempeño, 3 meses después talento y sucesión. Si yo volviese a iniciar la implementación, dejaría como mucho un mes entre cada módulo, porque al habernos ido tan bien con la implementación, cuando yo tenía central de empleados, ya el director general me estaba diciendo, quiero ver cómo va a hacer lo de desempeño en SuccessFactors. Cuando tuve desempeño, me decía, ok, ya tenemos resultados de desempeño en Success, ¿cómo voy a usar eso para luego ver a la gente en Ninebox? Quiero ya evaluar potencial en Success. Entonces, hacer los procesos de implementación más cercanos un módulo del otro me habría ayudado para hilar mejor ese flujo de procesos y tener un ciclo completo de desarrollo, por ejemplo, en un año. Entonces no dejaría tanto tiempo porque además me di cuenta de que una implementación bien planificada, con procesos claros, si te apegas a procesos estándar, pues no son dolorosas. La verdad es que las implementaciones con un buen equipo de consultores además, pues no tienen por qué doler tanto ni durar tanto tiempo. Ok, muy interesante. La verdad es que sí, creo que tenés un punto y es, normalmente solemos dejar tiempo para estabilización, Ujú. pero al dejar tiempo para estabilización, también ya estamos corriendo un proceso y empieza a surgir la ansiedad por el siguiente, ¿verdad? Y al Cuando todo final el va negocio bien, no sí, para. exactamente. No, pues buenísimo. La verdad es que creo que es una respuesta bastante interesante. Em, Gabriela, yo creo que es importante que podamos hablarle a las personas que están ahorita conectadas. Ujú. Y me atrevería, en nombre de quienes están conectados ahorita, a preguntarte, ¿qué consejos les darías a las personas que están en este momento pensando en transformar su departamento de RH? Em, ya te escucharon por dónde empezaste, por dónde vino la historia, qué habrías hecho diferente, pero ¿qué consejo les podrías dar a las personas? ¿Qué les dejarías? A ver, primero, um, al negocio hablemosle de números. Cuantifiquemos el costo sin miedo, porque también vamos a cuantificar el beneficio. Entonces, hablemosle al negocio en su idioma, que son los números, cuantifiquemos los beneficios, hagamos una programación bastante detallada del proyecto, aunque como tú bien dices al inicio va a tomar tiempo y es mucho trabajo antes de lanzar el proyecto, pero es lo que te va a garantizar que te aprueben esa inversión y que luego todo vaya bien durante la implementación. Y otra cosa muy importante es asociarte con un partner que entienda muy bien tu necesidad, que se tome el tiempo de escuchar y entender lo que tú necesitas y te ofrezca soluciones ad hoc a lo que tú necesitas, sin salirte de lo estándar en cuanto a procesos, pero sí tomando muy en cuenta tus necesidades particulares de negocio. Uy, creo que es un muy buen consejo. Muchas gracias. Ana, ¿cómo estamos en el tema de tiempo y preguntas? Porque necesitamos dejar un tiempo para esto.
Tenemos ya dos preguntas que van relacionadas, entonces si quieren las voy a unir. Igual si alguien más quiere hacernos llegar su comentario, que también que vaya haciéndolo, tenemos algunos minutos todavía para poder cubrirlas. Uno es cómo armar mi caso de negocio y la otra es por dónde empezar, digamos, en base a lo que usted me dice, creo que van relacionadas, pero ahí les dejo las dos preguntas, Gabriela, para tal vez poder contestarlas. Gracias, Ana. ¿Cómo empezar un caso de negocio? Yo diría, vamos primero a preguntarle al negocio cuál es su estrategia, cuáles son sus metas de largo plazo. Entendamos qué necesita el negocio y luego hagamos esa traducción a iniciativas de recursos humanos. Por ejemplo, si yo veo que el negocio tiene planes de expansión, no sé, en México, yo como recursos humanos debería, dentro de mi estrategia, empezar a pensar, ok, tengo que ir a ver cómo es el mercado laboral mexicano, cómo está la compensación en México, va a ser fácil, difícil encontrar gente para ocupar las posiciones que voy a abrir en México. Y entonces yo me adelanto a esa necesidad del negocio, lo dejo de una vez dentro de mi estrategia y eso va a facilitar el momento de ir a vender ese caso de negocio. Luego sentarme a construirlo con base en eso, que identifique yo que necesita mi negocio en el corto, mediano y largo plazo. Gracias. Sí, yo creo que eso responde a ambas. Aquí tenemos otras dos preguntas igual. Dice, ¿cómo manejaste la venta del sistema a los empleados? Es fácil venderlo a la organización, pero a quienes lo van a usar, digamos, ¿cómo se lo vendió? ¿Cómo lo promovió? ¿Y cómo manejó la gestión de cambio? Bueno, son tres preguntas, pero es en un mismo párrafo. ¿Ah? La gestión de cambio haciendo un plan de change. Siempre hagamos una planificación, aunque claro, siempre van a surgir cosas que no consideramos y que no están dentro del plan, pero lo ideal es tengamos un plan de change para que estemos preparados y tengamos toda una estrategia de adopción de la herramienta. En ese plan de gestión de cambio yo voy a identificar cuáles van a ser mis posibles detractores, cómo los voy a abordar, qué voy a hacer para que la herramienta realmente sea adoptada y la rentabilicemos. Y luego, ¿qué hemos hecho para vender la herramienta? Quienes han usado SuccessFactors me comprenderán y estarán de acuerdo conmigo en que Success se vende solo, porque cosas tan simples como decirle al colaborador, mira, puedes pedir tus vacaciones desde el celular y tu jefe inmediatamente va a poder entrar y aprobártelas o negártelas o qué sé yo. Con eso la gente ya está feliz porque les estamos facilitando cosas que podrían ser, no sé, un poco tediosas, de pedir vacaciones incluso. Entonces, nosotros aprovechamos mucho esas facilidades que te da el sistema de cara a usuario final para que la gente empezara a usar la aplicación y de hecho nos ha funcionado muy bien porque además Success es súper intuitivo. Entonces, una vez logramos enganchar a la gente para que entren a hacer algo tan sencillo como pedir vacaciones, ellos solos van descubriendo otras funcionalidades del sistema y cada vez lo usan más. Y en resumen, nos hemos apalancado mucho de la aplicación móvil de Success para venderlo y nos ha funcionado. Perfecto. Bueno, aquí tenemos un comentario que dice que es usuaria del sistema, ¿verdad? Y que concuerda con usted que la gestión del cambio es relevante y sobre todo en la etapa de implementación para los líderes, ¿verdad? Para tenerlos a ellos involucrados. Vamos a ver, tengo dos preguntas. Una dice, en tema de licencias para el proceso de adquisición de talento, ¿cómo fue manejado ese presupuesto para que cada jefe enviara sus requisiciones de personal? No sé si se va a entender. Ahí igual Juan Pablo me puede ayudar porque nosotros no tenemos implementado el módulo de adquisición de talento, que es donde ves esas cosas. Sí, realmente aquí el tema es muchas veces, y me imagino que este es el escenario que nos están planteando, hay empresas que están, hay grupos que se componen de varias empresas y centralizan su proceso de reclutamiento y atracción de talento en un solo lugar y necesitan que todas las empresas puedan
dar su participación para lograr conseguir la plataforma para la atracción de talento. Ahí hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que se tiene que contar con un buen sponsorship ejecutivo y una buena práctica de reclutamiento y atracción de talento que pueda ser uniforme y homologada para todas las empresas. Y entonces puede uno seleccionar una plataforma que permita ese proceso que queremos de retención y de atracción de talento, y hay que ir a tocar la puerta con todas las empresas y tratar de posicionar el por qué vamos a hacer esa transformación. Esto es muy importante, sobre todo ahora que estamos en épocas en donde existe un gap, una brecha muy grande entre el talento que hay y el que necesitamos. Y se está volviendo cada vez en un tema un poco más estratégico. Entonces es importante tocar este tema y saber llevarlo a los altos ejecutivos, como bien Gabriela decía, tomando en cuenta el lenguaje del negocio, las necesidades del negocio, para poder posicionarlo y lograr que todas las partes estén de acuerdo y se pueda hacer esa inversión en conjunta que puede traer ahorros muy grandes y beneficiosos para todos. Gracias. Aquí hay otra pregunta y creo que sí está para Gabriela o que igual Juan Pablo si quiere contestar también algo. Dice, ¿qué mejoras le haría a SuccessFactors o dónde cree que hay una oportunidad de potenciar la herramienta? Buena pregunta. En los módulos, déjame pensar en los módulos que yo tengo, ¿qué mejora le haría a Success? No sé, yo creo que igual en la parte, en la parte de planes de desarrollo, Success ya te trae la funcionalidad de programas de mentoría. Y una de las cosas que serviría muchísimo es que Success te permitiera inscribir o que se suban mentores externos a la empresa. Eso hoy por hoy no lo puedes hacer, necesitas que el mentor tenga una suscripción y sea parte de la empresa. Pero para efectos de programas de mentoring, sería súper útil que yo pueda tener, por ejemplo, un mentor, en el caso puntual de LOSA, un mentor de CMI para el programa de mentoría de LOSA. Eso hoy por hoy el sistema no me lo permite y nos agregaría muchísimo valor. Es de lo que he usado hasta hoy, es lo único que se me ocurre. Gracias, gracias Gabriela. Pues eso es de preguntas que tenemos. Igual si alguien tiene algún comentario adicional, pues nos lo puede hacer llegar. Agradecerle a ambos, pero en especial a Gabriela. Realmente no es lo mismo escuchar las experiencias o cómo hacerlo, ¿verdad? Y esa invitación que usted nos hace o les hace a todos los que nos escucharon, de no tener miedo, de poder hablarle al negocio, que realmente se puedan atrever a presentar el proyecto, que también cuenten con el apoyo de asesores para hacerlo, pero sobre todo agradecerle el tiempo y la confianza y felicitarla por ese liderazgo que también ha tomado dentro de LOSA Group. Con eso estamos terminando la sesión. Ahorita que se termine, les va a aparecer una encuesta y agradecemos pues cualquier comentario que ustedes nos puedan hacer llegar. Feliz tarde a todos. Gracias, hasta luego.